Andrea Cortés no tropezó de forma tierna. No se tambaleó, se rió y se recuperó. Cayó con fuerza, tan rápido como si el suelo hubiera estado esperando. Un segundo. Se deslizaba por el salón de baile con una bandeja de plata equilibrada en ambas manos. Ojos bajos, postura perfecta. La forma en que el personal de Luca Canti estaba entrenado para moverse. Limpio, silencioso, invisible. Al segundo siguiente, un tacón se enganchó en el borde del vestido de alguien. La bandeja se inclinó y a Andrea se le revolvió el estómago. Se preparó para el impacto. En cambio, unos brazos la envolvieron tan rápido que pareció imposible. Una mano firme se posó en su cintura. Otra le sujetó la espalda. Su rostro se detuvo a centímetros de un amplio pecho vestido con un traje oscuro. Cálido, sólido, seguro. Tranquila, susurró una voz masculina cerca de su oído. Suave, divertida, inconfundiblemente mexicana. Por nada del mundo dejaría que te cayeras. A Andrea se le cortó el aliento al mirar hacia arriba. Mateo de la Cruz, el amigo más cercano de Luca, del que los invitados susurraban como un rumor, al que las mujeres miraban incluso cuando fingían no mirar. Los ojos de Mateo la retuvieron tranquilos y brillantes, como si hubiera atrapado una tormenta y no le importara la lluvia. No la apretó, no la atrapó, simplemente la mantuvo firme hasta que sus rodillas recordaron cómo funcionar. ¿Estás bien?, preguntó. Andrea parpadeó. Sus mejillas se encendían. Sí. La boca de Mateo se curvó. Bien, porque no estoy de humor para verte lastimarte en una habitación llena de gente que no merece tu miedo. Andrea intentó retroceder. Mateo la dejó lentamente, como si le devolviera el control a propósito. El salón de baile seguía moviéndose, pero Andrea sintió el cambio a su alrededor. Algunas cabezas se giraron. Algunas sonrisas se agudizaron. Los eventos de Luca Canti no eran solo fiestas, eran teatros, y todos interpretaban un papel. Andrea odiaba estar en el escenario. La mirada de Mateo se dirigió a su bandeja en el suelo, luego volvió a su rostro. Me acabas de salvar la noche, así que técnicamente me debes algo. Andrea levantó las cejas. ¿Qué cosa? Una sonrisa, dijo Mateo como si fuera una petición simple, no peligrosa. Andrea trató de mantenerse neutral. Estoy trabajando. Mateo asintió solemnemente. Entonces considéralo un requisito de trabajo. Un personal feliz hace que los ricos se sientan mejor consigo mismos. Andrea casi se ríe. Casi. Mateo lo notó de todos modos. Ahí, esa casi risa. La acepto. Las mejillas de Andrea se calentaron más. Eres muy seguro. Mateo se inclinó ligeramente, su voz más baja. Solo de las cosas de las que estoy seguro. ¿Cómo qué? Los ojos de Mateo se posaron en sus labios por medio segundo. Rápido, controlado, luego regresaron a sus ojos. Como el hecho de que no deberías ser invisible. El corazón de Andrea dio un vuelco de una manera que no le gustó porque había sido invisible durante meses. No para el resto del personal, no para el chef o los limpiadores o los guardias que asintieron cortésmente cuando ella pasó. Para Luca, ella trabajaba en la casa de Luca Canti. Se movía por sus pasillos. Le doblaba la ropa. Mantenía su mundo funcionando en silencio. Y Luca nunca la había mirado de verdad hasta ahora. Andrea lo sintió antes de verlo. La forma en que el aire cambiaba cuando Luca se movía. Giró ligeramente la cabeza. Al otro lado del salón de baile, Luca Canti estaba con una bebida en la mano, un traje perfecto, una expresión tranquila, el cuerpo inmóvil como una estatua tallada para el control. Pero sus ojos estaban fijos en Andrea, no en la bandeja, no en la situación, en ella. Le golpeó a Andrea como un calor repentino en el pecho. Mateo siguió su mirada y dejó escapar un suave suspiro. Ah, el rey ha notado que la habitación existe, Andrea susurró. Él no es un rey. La sonrisa de Mateo permaneció fácil. En su mente, lo es. Y en la mente de todos los demás, es lo suficientemente cercano. Luca comenzó a caminar hacia ellos. No se apresuró. No mostró emoción, pero el camino que cortó entre la multitud hizo que la gente se moviera sin pensar.
El tipo de hombre que era Luca no necesitaba levantar la voz. Llegó a Andrea y Mateo y se detuvo lo suficientemente cerca como para que Andrea sintiera el peso de él. «Andrea», dijo Luca. Andrea se congeló. Él sabía su nombre. Por supuesto que sí. La había contratado. Tenía su expediente, su horario, su vida dentro de su casa. Pero nunca lo había dicho así, como si acabara de aprenderlo. Las cejas de Mateo se levantaron ligeramente. «Mírate», le dijo a Luca, divertido, hablando con tu personal como si fueran humanos. La mirada de Luca se dirigió al rostro de Mateo, luego a la mano de Mateo, que todavía flotaba cerca de la cintura de Andrea, sin agarrarla, pero demasiado cerca. La mandíbula de Luca se tensó. «¿Estás herido?», le preguntó Luca a Andrea. A Andrea se le secó la boca. «No, señor Canty». Mateo hizo un sonido suave. «Señor Canty, ¿eh?» Andrea no lo miró. Mantuvo sus ojos en Luca como la habían entrenado. La voz de Luca permaneció en calma. «Ven conmigo». A Andrea se le revolvió el estómago. Un miedo silencioso surgió, automático, entrenado por reglas que nunca cuestionó. «Sí, señor Canty». La voz de Mateo se deslizó, suave pero firme. «Ella no es una maleta». Los ojos de Luca se entrecerraron. «No te pregunté a ti». La sonrisa de Mateo no cambió. «No, no lo hiciste. Rara vez preguntas. Simplemente decides». Luca mantuvo la mirada de Mateo por un segundo difícil. Luego se dio la vuelta y se dirigió al pasillo lateral. Andrea lo siguió, tratando de mantener sus pasos firmes. Detrás de ella, la voz de Mateo la llamó suavemente. «Andrea». Se detuvo sin girarse. Mateo continuó. «Si alguna vez sientes que no estás bien en una habitación como esta, búscame». A Andrea se le apretó la garganta. No respondió porque responder se sentía como entrar en algo que no podía pretender que fuera inofensivo. En el pasillo, Luca se detuvo abruptamente y se volvió para mirarla. Ahora estaban solos. El pasillo tranquilo, la iluminación tenue, el zumbido distante de la fiesta amortiguado por las paredes caras. Luca miró a Andrea como si la viera por primera vez y odió que el momento no fuera su elección. «Casi te caes», dijo. Andrea forzó la calma. «Mateo me atrapó». Los ojos de Luca se agudizaron al escuchar el nombre de Mateo. «Lo vi». Andrea tragó. «No estoy herida». Luca se acercó, lento, controlado, hasta que Andrea tuvo que inclinar la cabeza para mantener el contacto visual. Su mirada se dirigió a su boca, luego volvió a sus ojos. «¿Te tocó?», preguntó Luca con voz baja. Andrea parpadeó, aturdida. «Él, él me atrapó». La mandíbula de Luca se tensó. «No me gusta que la gente ponga las manos sobre lo que es mío». Las palabras golpearon el pasillo como una puerta que se cierra de golpe. A Andrea se le calentó el pecho de ira, y algo más que no quería nombrar. Levantó la barbilla. «No soy suya». Luca se congeló. La voz de Andrea se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Trabajo para usted, eso es todo». Luca la miró en silencio, luego dijo en voz baja. «Estás en mi casa». «Y sigo siendo una persona», respondió Andrea. El compás del silencio. Luego la expresión de Luca cambió. Algo afilado y real cruzó su rostro como si no estuviera acostumbrado a ser desafiado por alguien que no intentaba quitarle poder. Habló de nuevo, más suave. «Mantente alejada de Mateo». Andrea levantó las cejas. «¿Por qué?». La mirada de Luca mantuvo la suya, porque él no se detiene una vez que quiere algo. A Andrea se le cortó el aliento. «¿Es eso lo que es esto?». Luca no respondió. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Lo ignoró. La voz de Andrea se volvió tranquila pero firme. «No me miraste durante meses. Ahora me dices de quién puedo estar cerca». La mandíbula de Luca se tensó. «Te estoy diciendo lo que es seguro». Andrea negó con la cabeza lentamente. «La seguridad no es control». Los ojos de Luca se oscurecieron. Por un segundo, solo un segundo. Andrea pensó que podría alcanzarla, tocar su rostro, acercarla, demostrarse algo a sí mismo. Pero Luca no se movió. Solo dijo: «Vuelve, termina tus tareas». Andrea asintió con la garganta apretada. «Sí, señor Canty».
Se giró para irse, pero la voz de Luca la detuvo de nuevo. ¿Andrea? Ella miró hacia atrás. Su mirada era intensa, casi frustrada, como si no supiera qué hacer con el hecho de que la había notado en absoluto. No me hagas arrepentirme de haberte dejado fuera de mi vista, dijo Luca en voz baja. A Andrea se le aceleró el pulso porque sonaba como una advertencia y sonaba como algo más. Caminó de regreso al salón de baile, con el rostro tranquilo, las manos firmes, el corazón nada firme. Al otro lado de la habitación, Mateo la observaba como si hubiera estado esperando. Levantó un poco su copa, una invitación silenciosa. Y mientras Andrea regresaba a su bandeja, su teléfono zumbó en su bolsillo. Un número desconocido. No perteneces a esa casa. Pregúntale a Luca por qué te contrató realmente. A Andrea se le heló la sangre porque nunca le había dicho a nadie su apellido cuando solicitó el puesto. Entonces, ¿quién lo sabía? ¿Y qué había estado ocultando Luca Canti? Andrea intentó trabajar como si el mensaje no existiera, como si su corazón no le latiera en la garganta, como si Luca Canti no la hubiera mirado como un hombre con un problema que no sabía cómo resolver, y como si Mateo de la Cruz no la hubiera hecho sentir en menos de un minuto, más vista de lo que se había sentido en meses. Siguió moviéndose por el salón de baile con una palma, pero su mente reproducía todo. Los brazos de Mateo, los ojos de Luca, el mensaje de texto que se sentía como una mano alrededor de su muñeca. Pregúntale a Luca por qué te contrató realmente. A Andrea se le entrecortó la respiración. Una bandeja pasó. Un invitado sonrió demasiado. La risa de alguien sonaba falsa. Entonces una voz familiar se deslizó detrás de ella, lo suficientemente cerca como para enviarle calor por la piel. Andrea. No saltó, pero quiso hacerlo. Se giró. Mateo estaba allí como si perteneciera a todas partes, incluido el espacio justo delante de ella. Andrea mantuvo su rostro neutral. No deberías estar cerca del personal. La boca de Mateo se curvó. Y no deberías fingir que estás bien. El corazón de Andrea latió con fuerza. Estoy bien. Las cejas de Mateo se levantaron. Esa es su declaración oficial. Andrea entrecerró los ojos. Sí. Mateo asintió como si respetara a una buena mentirosa. De acuerdo, entonces como ciudadano preocupado, voy a hacer una pregunta diferente. Andrea esperó. La voz de Mateo bajó, más baja. ¿Por qué Luca de repente parecía querer arrancarme la cabeza? Andrea se puso rígida. No lo hizo. Mateo sonrió, divertido. Sí lo hizo. He visto esa mirada antes. Normalmente, viene justo antes de que le diga a alguien que desaparezca. Andrea tragó. Lo provocaste. Mateo se inclinó ligeramente más cerca. Lo hago, pero nunca le importó con quién coqueteaba. El pulso de Andrea se disparó. Mateo observó su reacción y suavizó su tono. Ahora le importa. La voz de Andrea salió tajante. No. La mirada de Mateo mantuvo la suya. Puedes decir que no, pero tus mejillas están dando una respuesta completamente diferente. Andrea abrió la boca para replicar, y su compañera de trabajo, Teresa, apareció junto a Andrea como si la hubiera invocado la atención. Teresa sonrió demasiado radiante a Mateo. Señor de la Cruz. Los ojos de Mateo se dirigieron a ella. Hola. Teresa se inclinó más cerca de Andrea, susurrando lo suficientemente alto como para que Mateo pudiera oírlo. Es aún más guapo en la vida real. Andrea siseó. Teresa. Mateo se rió de verdad. Ella me gusta. Teresa asintió. Me gusta el chisme. Esto es excelente. Andrea quería desaparecer en el suelo. Mateo volvió a mirar a Andrea, su expresión ahora más cálida. Sal un minuto. Andrea parpadeó. No. Mateo no discutió. Solo dijo con calma. Un minuto. Pareces a punto de romper algo con los dientes. Andrea se tensó la mandíbula. Estoy trabajando. Mateo asintió. También eres humana. Los ojos de Teresa se abrieron. Luego señaló detrás de Andrea con falsa urgencia. El chef necesita que revises la configuración de la terraza ahora mismo. Muy importante. Andrea la fulminó con la mirada. No eres sutil, susurró Teresa. Ni él tampoco. Andrea exhaló lentamente. Luego dijo entre dientes. Un minuto. La sonrisa de Mateo se volvió complaciente,
pero mantuvo su tono respetuoso. 1 minuto. Se deslizaron por el pasillo lateral hacia la terraza trasera. El aire frío golpeó la cara de Andrea y le aclaró un poco la cabeza. Las luces de la ciudad de abajo se veían nítidas y el ruido del interior se convirtió en un zumbido amortiguado. Mateo se apoyó en la barandilla como si la noche le perteneciera. Andrea se cruzó de brazos, tratando de parecer lo suficientemente molesta como para evitar que su corazón hiciera cosas vergonzosas. Mateo la observó por un momento, luego dijo en voz baja: «No te gusta que te vean». A Andrea se le apretó la garganta. «Soy personal». La mirada de Mateo permaneció en su rostro. «Eres una mujer que trabaja duro, mantiene su postura como una armadura y lee a la gente como si hubiera tenido que protegerse antes». Andrea parpadeó. «No me conoces». Mateo asintió una vez. «Entonces dime que me equivoco». Andrea abrió la boca. No salieron palabras porque no se le equivocaba. La voz de Mateo se volvió más suave. «¿Cuál es tu cosa favorita?» Andrea frunció el ceño. «¿Qué?» Mateo sonrió ligeramente. «Algo simple, algo que te pertenezca a ti, no al horario de Luca». Andrea tragó. «Libros». Los ojos de Mateo se calentaron. «¿De qué tipo?» Andrea dudó, luego lo dijo de todos modos. «Romance». La sonrisa de Mateo se ensanchó como si le hubiera dado un regalo. «Buena elección». Andrea entrecerró los ojos. «No te burles de mí». El tono de Mateo se mantuvo sincero. «No me estoy burlando. Estoy feliz. Significa que todavía crees en el amor». El pecho de Andrea se apretó. «Creer y conseguirlo no es lo mismo». Mateo ladeó la cabeza. «¿Alguna vez te han amado de verdad?» Andrea se congeló. Mateo no presionó. Solo la observó con paciente tranquilidad. La voz de Andrea salió suave. «No de esa manera». La mirada de Mateo se suavizó. «Entonces eso es una pena». A Andrea se le cortó el aliento. «¿Por qué te importa?» Mateo se acercó un paso lento, sin tocarla, sin atraparla, solo lo suficientemente cerca como para que Andrea sintiera su calor contra el aire frío. «Porque quiero que lo tengas», dijo Mateo. El pulso de Andrea se disparó con fuerza. Debería haberse echado hacia atrás. En cambio susurró: «¿Eres amigo de Luca?» Mateo asintió. «Sí. Y él me dijo que me mantuviera alejada de ti», admitió Andrea. La boca de Mateo se curvó ligeramente, no con arrogancia, sino como si lo esperara. «Claro que sí». La voz de Andrea se tensó. «¿Por qué?» Los ojos de Mateo mantuvieron los suyos. «Porque a Luca no le gusta perder el control». Andrea tragó. «Esto no es un juego». El tono de Mateo se volvió serio. «No lo es». Andrea buscó en su rostro, buscando encanto, manipulación, cualquier cosa que le facilitara alejarse. Mateo no le dio eso. Parecía sincero. «No estoy aquí para robarte», dijo Mateo en voz baja. «Estoy aquí para ofrecerte algo». A Andrea se le apretó la garganta. «¿Qué?» La mirada de Mateo se dirigió de nuevo a sus labios, más tiempo esta vez, luego volvió a sus ojos. «Una elección». El corazón de Andrea latió con fuerza. Mateo levantó la mano lenta y cuidadosamente, como si pidiera permiso sin palabras. Las puntas de sus dedos rozaron un mechón de pelo suelto cerca de su mejilla, apenas tocando la piel. La sensación fue pequeña, pero hizo que el cuerpo de Andrea se quedara inmóvil. La voz de Mateo bajó. «¿Sientes eso?» Andrea tragó, con la voz temblorosa. «No debería». Mateo sonrió suavemente. «Se te permite». Una puerta se abrió detrás de ellos. Pasos. Andrea se giró y se le revolvió el estómago. Luca estaba en la puerta de la terraza, con expresión tranquila, pero los ojos nada tranquilos. Su mirada se fijó en la mano de Mateo cerca de la cara de Andrea, luego en la boca de Andrea, luego de nuevo en Mateo. La voz de Luca era tranquila, controlada. Adentro. El pecho de Andrea se apretó. Mateo no se apartó rápidamente. Bajó las manos lentamente, respetuoso, pero sus ojos permanecieron en Luca con firme desafío. «Relájate», dijo Mateo a la ligera. «Estamos respirando aire». Luca tensó la mandíbula. «Andrea, ahora». Andrea se acercó a la puerta, forzando su voz a mantenerse firme. «Sí, señor Canti». Al pasar junto a Luca, sintió el calor de su atención en su piel,
como si estuviera tratando de grabar el momento en la memoria. Dentro, Luca no se fue. La detuvo en el pasillo lo suficientemente cerca como para hacer que se le cortara el aliento. «Estuviste sola con él», dijo Luca. Andrea levantó la barbilla. «Estuve afuera un minuto». La mirada de Luca se mantuvo aguda. «Y lo dejaste tocar tu cara». La voz de Andrea se volvió firme. «Él no hizo nada malo». Luca se tensó la mandíbula. «Dije, mantente alejada». El pecho de Andrea se calentó de ira. «Usted no decide con quién hablo». Luca la miró como si nadie le hubiera dicho eso en años. Su voz se hizo más grave. «Estás en mi mundo». Andrea mantuvo su mirada. «Y sigo siendo yo». Un largo silencio. Luego Luca dijo algo que hizo que a Andrea se le revolviera el estómago. «Ponte algo diferente mañana por la noche», dijo Luca. Andrea parpadeó. «Mañana en la cena», dijo Luca. «Mateo estará aquí». El pulso de Andrea se disparó. «¿Por qué está haciendo esto?» Los ojos de Luca se fijaron en ella intensamente. «Porque necesito saber algo». Andrea tragó. «¿Qué?» La voz de Luca bajó. «¿En quién te conviertes cuando Mateo te mira?» El teléfono de Andrea volvió a zumbar en su bolsillo. Todavía no lo sacó, pero la sangre se le heló porque de repente comprendió algo que la asustó más que los celos de Luca. Alguien estaba observando. Y la cena de mañana no era solo una prueba entre dos hombres. Era un momento que alguien más podría usar. Entonces, ¿quién envió ese mensaje? ¿Y qué pasaría si Andrea finalmente exigía la verdad? Justo cuando Luca ya estaba perdiendo el control. Andrea apenas durmió, y a la mañana siguiente odiaba lo mucho que le importaba una cena. No porque quisiera atención, sino porque quería respuestas. El mensaje todavía estaba en su teléfono como un moretón, y los ojos de Luca anoche, agudos, tardíos, casi enojados, seguían repitiéndose en su mente. Cuando Andrea llegó a la cocina, el chef ya estaba gritando órdenes, y dos asistentes discutían sobre las flores como si sus vidas dependieran de los centros de mesa. Miguel, uno de los guardaespaldas de Luca, estaba cerca del mostrador con un portapapeles y una mirada que decía que todos estaban haciendo todo mal. Él vio a Andrea. «Te quiere arriba». El estómago de Andrea se apretó. «¿Ahora?» Miguel asintió. «¿Ahora?» Andrea subió, postura erguida, corazón latiendo con fuerza. Llamó. «Adelante». La voz de Luca la llamó. Andrea entró en la oficina de Luca. Luca estaba junto a la ventana, vestido con traje, la corbata desabrochada como si se la hubiera puesto y hubiera decidido que no lo satisfacía. La ciudad detrás de él se veía fría y nítida. No se giró de inmediato. «Cierra la puerta». Andrea la cerró suavemente. «Sí, señor Cantí». Luca finalmente la confrontó. De cerca, Andrea notó lo que normalmente se negaba a notar. Luca era guapo de una manera controlada. Ojos oscuros, mandíbula fuerte, cabello perfecto, como si no permitiera el desorden, ni siquiera en su cabeza. Su mirada recorrió su rostro como si buscara algo que se le había escapado. «Estuviste afuera con Mateo», dijo Luca. La mandíbula de Andrea se apretó por un minuto. Luca se acercó lentamente. «Te tocó la cara». Andrea forzó la calma. Me movió el pelo. Los ojos de Luca se entrecerraron. «Y no lo detuviste». El pecho de Andrea se calentó. «Porque no me estaba dando órdenes. No me estaba tratando como un objeto». Luca se quedó quieto. Andrea tragó. «¿Por qué me contrató, señor Canty?» La pregunta cayó con fuerza. La expresión de Luca no cambió a confusión. Se transformó en precaución. El corazón de Andrea se hundió un poco. «Usted sí sabe». La mirada de Luca mantuvo la suya. «¿Qué pasó?» Andrea sacó su teléfono y le mostró el mensaje. El rostro de Luca se tensó con una ira tan aguda que casi la sobresaltó. «¿Quién envió esto?», preguntó Luca. «No lo sé», dijo Andrea, «pero no está sorprendido, así que dígame». Luca miró el teléfono, luego a Andrea, luego acortó la distancia un paso, con voz baja. «Estabas en peligro». A Andrea se le heló la sangre. «¿De quién?» Luca no respondió lo suficientemente rápido. El pecho de Andrea se apretó. «¿Lo has sabido todo este tiempo?» Luca exhaló lentamente. «Sí».
La voz de Andrea tembló ligeramente de ira. «Y tú no me lo dijiste». «Quería que estuvieras a salvo», dijo Luca. Andrea lo miró fijamente. Estar a salvo sin la verdad no es estar a salvo. Es una jaula. La mandíbula de Luca se tensó. Andrea insistió, forzando la firmeza. «Si estoy en peligro, merezco saber por qué. Merezco decidir qué hacer». Luca mantuvo su mirada, y por un momento su control se resquebrajó lo suficiente como para mostrar algo que parecía arrepentimiento. Luego dijo en voz baja, «Tu padre se llamaba Daniel Carter». Andrea se congeló. Se le apretó la garganta. «¿Cómo conoce a mi padre?» La voz de Luca se mantuvo tranquila, pero ahora sonaba más pesada. «Porque Daniel Carter ayudó a mi madre hace años cuando nadie más lo hizo». A Andrea se le cortó el aliento. «Mi papá nunca me lo dijo. No quería crédito». Luca dijo que no quería reembolso. Los ojos de Andrea le picaron. «Así que, me contrataste porque te sentías culpable». Luca negó con la cabeza una vez. «No culpa, deuda, respeto». La voz de Andrea se tensó y el miedo. Luca no lo negó. Andrea tragó con dificultad. «¿Quién está haciendo esto? ¿Quién me envía mensajes de texto?» La mirada de Luca se agudizó. «Un hombre llamado Víctor Salazar». A Andrea se le revolvió el estómago. «Víctor». Luca la observó de cerca. «¿Lo conoces?» La voz de Andrea se hizo más baja. «Salió con mi madre después de la muerte de mi padre». La expresión de Luca se endureció. «Y ahora quiere acceso a mi mundo». Andrea lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Así que, estoy aquí por él». «Estás aquí porque le debía a tu padre», dijo Luca, «y porque Víctor te usaría sin pestañear». El pecho de Andrea se apretó. «Y no creíste que merecías saberlo». La voz de Luca bajó. «No quería que tuvieras miedo». Andrea apretó la mandíbula. «De todos modos, tengo miedo». Un compás de silencio. Luego, Luca hizo algo que hizo que se le cortara el aliento a Andrea. Extendió la mano lentamente, con cuidado, y rozó suavemente la muñeca de Andrea con las yemas de los dedos, como si estuviera probando una línea que había evitado durante meses. El toque fue pequeño, pero le encendió la piel. Andrea se congeló. Luca observó su reacción. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. «¿Sientes eso?» Andrea tragó. «Usted es mi empleador». La voz de Luca bajó. «Eso no es lo que soy ahora mismo». El corazón de Andrea latía con fuerza. Quería retroceder. También quería quedarse quieta. Eso fue lo que más la asustó. Andrea retiró suavemente su muñeca, volviendo a poner límites en su lugar. «No lo haga». Luca la miró como si la palabra doliera. Luego retrocedió, el control regresando como una armadura. «Mateo viene esta noche», dijo Luca, su voz plana de nuevo. «Cena». El pulso de Andrea se disparó. «¿Por qué haces esto?» Los ojos de Luca se fijaron en ella, intenso, «porque necesito saber si lo estás eligiendo a él». A Andrea se le cortó el aliento. Luca continuó más tranquilamente. «Y porque necesito saber si llego demasiado tarde». Andrea lo miró fijamente. Porque que Luca lo dijera en voz alta se sintió como una grieta en algo sólido. Antes de que Andrea pudiera responder, el teléfono de Luca zumbó bruscamente. Sus ojos se dirigieron a la pantalla, y el color se le fue del rostro de la manera más pequeña y peligrosa. «Ya está aquí», dijo Luca. A Andrea se le heló la sangre. «¿Víctor?» Luca la sintió una vez hacia el perímetro. El corazón de Andrea le golpeó las costillas porque la verdad que Luca había ocultado no era solo emocional, era urgente. Y Andrea de repente se dio cuenta de que podría tener que elegir en quién confiaba en ese momento antes de que alguien más forzara la elección por ella. Así que, cuando Víctor Salazar se acercara al mundo de Luca, ¿intentaría Luca encerrar a Andrea de nuevo? ¿O sería Mateo de la Cruz quien la llevaría a la libertad antes de que Luca pudiera detenerlo? Las palabras «ya está aquí» resonaban en la cabeza de Andrea mientras el día se arrastraba hacia la noche. Luca había dicho que Víctor Salazar estaba en el perímetro. Luego la seguridad se reforzó. Las llamadas se multiplicaron y todos alrededor de Andrea actuaron como si nada estuviera sucediendo, lo que de alguna manera lo empeoró. A última hora de la tarde,
Luca desapareció en reuniones. Miguel apareció en el ala del personal como una señal de advertencia. Señorita Andrea, el señor Canti quiere que esté lista a las 7. Andrea mantuvo su rostro tranquilo. ¿Lista para qué? Miguel dudó como si no se le permitiera decir lo obvio. Cena. El pecho de Andrea se apretó. Mateo todavía viene. Miguel asintió con cautela. Sí. Andrea miró el vestido verde que colgaba en su armario y sintió que su pulso se disparaba de nuevo. No era llamativo, no era barato, le ceñía la cintura, dejaba sus hombros descubiertos y la hacía sentir como si se perteneciera a sí misma en lugar de a un uniforme. Aún así susurró, «Es solo una cena». Teresa apareció detrás de ella con una sonrisa demasiado feliz para una mansión bajo amenaza. «Nunca es solo una cena en esta casa». Andrea le fulminó con la mirada. «No empieces». Teresa levantó ambas manos. «No estoy empezando». Luca empezó cuando decidió que su criada ya no era invisible. La mandíbula de Andrea se tensó. «No quiero que peleen por mí». La expresión de Teresa se suavizó. «Entonces no lo hagas. Haz que se porten bien». Andrea exhaló lentamente. Luego se puso el vestido. Cuando entró en el comedor, Miguel la miró 2 veces tan fuerte que casi se ahoga. Andrea lo señaló. «No lo hagas». Miguel se aclaró la garganta, con los ojos desviados. «Sí, señorita». Andrea ni siquiera tuvo tiempo de respirar para acomodarse antes de que entrara Luca. Se detuvo en el momento en que la vio. Luca Canti no tropezaba. No se congelaba a menudo, pero ahora se congeló, lo suficiente como para que Andrea lo notara. Su mirada recorrió sus hombros desnudos, su cabello suelto en lugar de recogido, su clavícula, su rostro. Su expresión se mantuvo controlada, pero sus ojos eran demasiado intensos para disimular. Luego recuperó la calma como si hubiera encerrado sus sentimientos en un cajón. «Llegas temprano», dijo Luca. Andrea mantuvo su voz firme. «Me dijiste que estuviera lista». Luca se acercó un paso lento. «¿Lo estás?» Las mejillas de Andrea se calentaron. «¿Es eso un problema?» La mandíbula de Luca se tensó. «Podría serlo». Antes de que Andrea pudiera responder, el ascensor sonó. Mateo llegó como si fuera el dueño de la noche. No ruidoso, no arrogante, simplemente una confianza fácil. Hombros relajados, ojos cálidos. Traje a medida como si hubiera sido diseñado para él. Salió sonriendo, luego vio a Andrea. Su sonrisa cambió, más lenta, más suave, real. Por un segundo Mateo no habló. Luego dijo en voz baja, «Andrea». Andrea tragó. «Hola». Mateo se acercó sin prisas, deteniéndose a una distancia respetuosa que de alguna manera se sentía íntima. De todos modos, sus ojos observaron el vestido como si apreciara el esfuerzo sin que pareciera una actuación. «¿Te ves?» Mateo hizo una pausa, luego eligió una palabra que hizo que a Andrea se le revolviera el estómago. «Injusta». Andrea parpadeó. «¿Injusta?» La boca de Mateo se curvó. «Para cualquier hombre que intente fingir que tiene autocontrol». La voz de Luca irrumpió tajante. «Cena». Mateo miró a Luca como si casi hubiera olvidado su existencia. «Cierto. Cena. La cosa que estamos fingiendo que es el evento principal». Andrea casi sonrió. Se contuvo. Mateo lo notó de todos modos y pareció complacido, como si hubiera ganado una pequeña victoria. Se sentaron. Luca tomó la cabecera de la mesa. Mateo se sentó frente a él y Andrea se sentó donde Luca le indicó. Lo suficientemente cerca como para que Luca pudiera observarla. Lo suficientemente lejos como para que Mateo no pudiera tocarla casualmente. Fue una elección que Luca hizo a propósito. Mateo no hizo ningún comentario. Simplemente le habló a Andrea como si ella fuera la persona principal de la mesa. No personal, no un detalle. Una mujer. «¿Qué te gusta hacer cuando no estás cuidando la mansión de Luca?», preguntó Mateo. Andrea dudó. «Leo». Los ojos de Mateo se calentaron. «Romance», las mejillas de Andrea se calentaron. «Sí». Mateo sonrió. «Buen gusto». El tenedor de Luca se detuvo. «Claro». Andrea se volvió hacia Luca. «¿Qué significa eso?»
La mirada de Luca mantuvo la suya. Significa que no lo sabía. La admisión golpeó a Andrea en el pecho. Mateo se recostó ligeramente, todavía tranquilo. Ese es el problema, Luca. No le preguntas cosas. La mandíbula de Luca se tensó. La contraté para trabajar. Mariba sintió una vez. Y ella siguió siendo una persona todo el tiempo. El corazón de Andrea latió con fuerza. No por miedo, sino por la extraña sensación de ser defendida sin ser reclamada. Mateo se giró hacia Andrea, su voz más suave. ¿Cuál es tu comida reconfortante favorita? Andrea parpadeó, sorprendida. Un sándwich de queso a la parrilla. A los ojos de Mateo se les iluminó como si hubiera dicho algo importante. Sí. Luca parecía genuinamente molesto. Es pan y queso. Mateo miró a Luca como si Luca hubiera insultado algo sagrado. Es alegría. Andrea dejó escapar una risa sorprendida. El sonido se sintió demasiado fuerte en el mundo silencioso de Luca. La sonrisa de Mateo se ensanchó, orgulloso. Ahí está ella. La mirada de Luca se dirigió al rostro de Andrea como si nunca la hubiera oído reír antes. Andrea se sintió expuesta. Mateo lo mantuvo ligero, salvándola de la tensión. Te ríes como si lo hubieras estado conteniendo todo el día. Andrea intentó recuperarse. Estoy bien. Los ojos de Mateo mantuvieron los suyos. Claro. La cena continuó, pero el ambiente se mantuvo tenso. Luca observaba a Andrea como si intentara memorizarla. Mateo la observaba como si la disfrutara. Andrea odiaba que esos fueran dos sentimientos diferentes porque uno la ponía ansiosa y el otro la hacía querer inclinarse. A mitad de la cena, el tono de Mateo cambió ligeramente. Así que, Luca, dijiste que la alerta perimetral estaba bajo control. A Andrea se le revolvió el estómago. La mirada de Luca se agudizó. Lo está. Los ojos de Mateo se entrecerraron, tranquilos, pero firmes. Y no me dijiste por qué sucedió. La mandíbula de Luca se tensó. No es asunto tuyo. Mateo miró a Andrea, luego de nuevo a Luca. Se convirtió en mi asunto en el momento en que alguien decidió atacarla. A Andrea se le cortó el aliento. La mirada de Luca se fijó en Mateo. Cuidado. Mateo no se inmutó. Lo estoy. La voz de Andrea interrumpió con firmeza. Basta. Ambos hombres se quedaron inmóviles. Andrea dejó con cuidado su servilleta. No voy a hacer esto. No voy a ser un tira y afloja. El rostro de Luca se mantuvo controlado. Nadie está tirando. Andrea le dirigió una mirada. Usted sí. Los ojos de Luca se tensaron. La voz de Mateo se suavizó. Andrea, ¿quieres levantarte de la mesa? Andrea dudó. La mirada de Luca la golpeó como una orden silenciosa. Andrea levantó la barbilla. Quiero honestidad. Mateo asintió. Entonces tendremos honestidad. Luca se levantó lentamente. La silla chirrió. La cena ha terminado. Mateo no se levantó de inmediato. Permaneció sentado, relajado, y le preguntó a Andrea en voz baja que hizo saltar su pulso. ¿Quieres quedarte en su casa porque es segura o quieres irte porque estás cansada de sentirte manejada? A Andrea se le apretó la garganta. Miró a Luca. Los ojos de Luca eran agudos, tardíos, casi desesperados. Luego el teléfono de Andrea vibró en su bolso. Ni siquiera tuvo que mirar para sentir el presentimiento. Lo abrió de todos modos. Otro mensaje de texto. Número desconocido. No te está diciendo todo. Nunca lo hará. Las manos de Andrea se enfriaron. Mateo vio que su rostro cambiaba al instante. ¿Qué pasa? Andrea tragó. Es él. La voz de Lucas se volvió peligrosa y tranquila. Dame el teléfono. Andrea lo sostuvo cerca de su pecho y negó con la cabeza. No, dijo con firmeza, no hasta que me cuente toda la verdad. Luca la miró como si no pudiera decidir qué revelar primero. Y la mirada de Mateo se agudizó como si ya supiera que esa noche estaba a punto de desmoronarse por completo. Entonces, ¿qué más había ocultado Luca? ¿Y hasta dónde llegaría Víctor Salazar ahora que Andrea dejó de obedecer? La negativa de Andrea no provocó una escena, provocó un silencio. Luca estaba al frente de la mesa, con las manos apoyadas suavemente en el respaldo de la silla, los ojos fijos en el teléfono de Andrea como si fuera un arma.
Mateo ya estaba de pie, tranquilo pero alerta, observando el rostro de Luca con el tipo de concentración que no pasaba por alto nada. La voz de Andrea se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Estoy harta de que me dejen en la oscuridad. La mandíbula de Luca se tensó. Andrea, no. Andrea la interrumpió. No puedes decir mi nombre como una advertencia y esperar que funcione. La boca de Mateo se crispó ligeramente, como si lo aprobara. La mirada de Luca se dirigió a Mateo, luego de nuevo a Andrea. ¿Tienes miedo? Andrea levantó la barbilla. Sí, y aún así merezco la verdad. Luca exhaló lentamente, una respiración controlada, luego otra, como si se estuviera forzando a elegir la opción más difícil. Finalmente, asintió una vez. Bien. El pulso de Andrea se disparó. La voz de Luca se mantuvo baja. Víctor Salazar no está aquí porque te eche de menos a ti o a tu madre. A Andrea se le apretó el estómago. Lo sé. Él está aquí porque quiere acceso, continuó Luca. Él cree que tu conexión conmigo es una ventaja. Andrea frunció el ceño. ¿Mi conexión contigo? Los ojos de Luca mantuvieron los suyos. Tu padre ayudó a mi madre. Víctor se enteró de que existes. Él cree que eso significa que puedes abrir puertas. A Andrea se le apretó la garganta. Y tú me contrataste para que él no pudiera alcanzarme. Luca asintió una vez. Sí. El tono de Mateo interrumpió, tranquilo pero agudo. Y no se lo dijiste. La mirada de Luca se endureció. No quería que tuviera miedo. Andrea miró fijamente a Luca, así que decidiste que la ignorancia era mejor. La boca de Luca se tensó. Decidí que la seguridad era mejor. Mateo se acercó, su voz tranquila pero firme. Seguridad sin respeto no es seguridad, Luca. Es control. La mirada de Luca se dirigió a Mateo. No entiendes. Mateo no parpadeó. Entiendo lo suficiente. Andrea levantó su teléfono. Entonces, ¿quién me envía mensajes de texto? La expresión de Luca se volvió más fría. La gente de Víctor. Andrea tragó. ¿Puede detenerlo? La voz de Luca se mantuvo tranquila. Sí. Las cejas de Mateo se levantaron. Entonces, ¿por qué no ha parado? El silencio de Luca fue una respuesta. A Andrea se le apretó el pecho. Porque él está más cerca de lo que dijiste. La mandíbula de Luca se tensó. Es persistente. El tono de Mateo se agudizó. Persistente no es la palabra para alguien que acosa a una mujer inocente con amenazas. Los ojos de Luca brillaron. No la llames inocente como si fuera débil. La mirada de Mateo mantuvo la de Luca. La llamo inocente porque ella no pidió nada de esto. Andrea se interpuso entre ellos. Basta. Un compás de silencio. Luego, Miguel apareció en la puerta como si la propia casa lo hubiera enviado. Señor Canti, dijo Miguel con voz tensa. Está en la puerta de nuevo Víctor Salazar, y pregunta por Andrea Cortés por su nombre. A Andrea se le heló la sangre. El cuerpo de Mateo se movió sutilmente, más cerca de Andrea, protectivo sin agarrarla. La expresión de Luca no se quebró, pero sus ojos se oscurecieron. Él no la consigue. Andrea tragó. Quiero verlo. Luca le espetó una mirada. No. Andrea levantó la barbilla. No le estoy preguntando. La voz de Luca se tensó. Víctor está ahí fuera. Andrea asintió. Y aún así me voy. La mirada de Luca se fijó en ella como si intentara atraerla con pura voluntad. ¿A dónde irás? Andrea se volvió hacia Mateo, luego de nuevo hacia Luca. A un lugar donde no me controlen. La voz de Mateo se suavizó. ¿Conmigo? Luca miró fijamente a Mateo. Ajá, soteó. Luego a Andrea. Su control se resquebrajó por medio segundo, lo suficiente para que Andrea viera algo crudo. Arrepentimiento. La voz de Luca se hizo más baja. Si sales por esa puerta, no podrás volver a abrirla. Andrea mantuvo su mirada. Lo sé. Luca tragó. ¿Es él? Andrea respondió honestamente. Sí. Silencio. Luego Luca hizo algo que Andrea no esperaba. Retrocedió. No como permiso, sino como aceptación. Acabaré con Víctor, dijo Luca en voz baja, sin que tú pagues por ello. Andrea se le apretó la garganta.
¿Por qué? Los ojos de Luca mantuvieron los suyos, porque mereces la paz y porque debería haberte tratado como a una persona desde el principio. El pecho de Andrea se apretó. Mateo no habló. Dejó que el momento perteneciera a Andrea y Luca porque Mateo no necesitaba ganar humillando a nadie. Andrea asintió lentamente. Gracias. La mirada de Luca se dirigió a Mateo. Si la lastimas... La voz de Mateo se mantuvo tranquila. No lo haré. La mandíbula de Luca se tensó. No la desperdicies. Mateo asintió una vez. No lo haré. El pulso de Andrea latía con fuerza mientras Mateo tomaba su mano. Caminaron hacia el ascensor. Detrás de ellos, Luca no los detuvo, pero Andrea podía sentir sus ojos en su espalda como una disculpa que llegó demasiado tarde. Dentro del ascensor, Mateo exhaló lentamente. Luego miró hacia Andrea con esa calidez constante de nuevo. ¿Estás segura?, preguntó Mateo. Andrea asintió. Estoy segura. La sonrisa de Mateo se volvió suave y pícara al mismo tiempo. Bien, porque quiero besarte de nuevo en el segundo que estas puertas se cierren. Andrea se rió con la respiración entrecortada. Entonces hazlo. Mateo la besó más lento esta vez, más profundo, como si no solo estuviera reclamando un momento. Estaba construyendo una promesa. Cuando se separó, susurró. No eres un secreto. Los ojos de Andrea se humedecieron. Luego, el teléfono de Mateo volvió a zumbar. Lo revisó. Su expresión se agudizó. A Andrea se le apretó el estómago. ¿Qué ahora? Mateo la miró, con la voz baja. Mi madre quiere conocerte. Andrea parpadeó. ¿Esta noche? La boca de Mateo se curvó. Mañana. El pulso de Andrea se disparó. Mañana es rápido. Mateo asintió. También lo es Víctor. Andrea tragó con dificultad porque conocer a la madre de Mateo debió haber sido dulce y simple. Pero ahora se sentía como si estuviera entrando en una verdad que Mateo aún no había revelado por completo. Entonces, ¿qué le diría exactamente la madre de Mateo a Andrea? ¿Y por qué parecía que esa conversación podría cambiarlo todo? Andrea no se despertó a la mañana siguiente en la mansión de Luca Canti. Se despertó en el apartamento de Mateo en la Ciudad de México. Limpio, cálido, tranquilo y normal de una manera que le relajó el pecho. Sin guardias fuera de su puerta. Sin reglas flotando en el aire. Solo Mateo con una camiseta sencilla, haciendo café como si el mundo no estuviera tratando de apretarlos. Andrea entró en la cocina con una de sus sudaderas, el cabello revuelto, la cara al natural. Mateo levantó la vista y sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esta imagen. Ahí estás, dijo. Las mejillas de Andrea se calentaron. Estoy aquí. Los ojos de Mateo se suavizaron. ¿Cómo dormiste? Andrea dudó. Mejor de lo que esperaba. Mateo asintió como si entendiera. Tu cuerpo todavía se está acostumbrando al hecho de que eres libre. Andrea tragó. Libre es una palabra fuerte. Mateo se acercó, sus manos deslizándose suavemente hacia su cintura. Entonces llámalo como quieras, pero hoy no te están controlando. Andrea exhaló, luego susurró. Gracias. La boca de Mateo se curvó. ¿Por qué? Andrea lo miró. Por no hacerme sentir que te debo algo. Mateo le besó la frente. No quiero tu deuda, quiero tu elección. A Andrea se le apretó la garganta. El teléfono de Mateo volvió a zumbar. Lo revisó, con expresión concentrada, pero tranquila. A Andrea se le revolvió el estómago. ¿Es Luca? Mateo asintió. Sí. El pulso de Andrea se disparó. ¿Qué quiere? Mateo leyó rápidamente, luego levantó la vista. Encontró el origen de los mensajes de texto. A Andrea se le heló la sangre. La gente de Víctor. La mandíbula de Mateo se tensó. Un servicio de teléfonos prepago. Pero Luca también encontró otra cosa. Andrea tragó. ¿Qué? Mateo dudó, luego decidió ser directo con ella. Víctor intentó acercarse a mi madre hace años a través de una junta benéfica en la que ella participaba. Andrea frunció el ceño. Así es como lo conoció. Mateo asintió una vez. Sí, intentó usar su nombre para acercarse a alguien más. Ella lo detuvo. Guardó registros. El pecho de Andrea se apretó.
Así que ella sabe exactamente quién es él. La expresión de Mateo se volvió seria. Más que eso, ella conoce su patrón. Andrea tragó con dificultad. Y quiere conocerme. La voz de Mateo se suavizó. Sí, dijo que no dejará que Víctor te persiga como persiguió a otras mujeres. Los ojos de Andrea se humedecieron. Eso es amable. La boca de Mateo se curvó. Ella es amable, pero también es astuta. Te gustará. Andrea intentó respirar a través de los nervios. ¿Qué me pongo? Mateo parpadeó, divertido. ¿Andrea? Andrea apretó los labios. ¿Qué? Mateo sonrió cálidamente. No vas a una entrevista, vas a conocer a mi mamá. Andrea exhaló temblorosa. Eso es peor. Mateo se rió suavemente. Está bien, justo. La atrajo más cerca, con voz baja. Ponte lo que sea que te haga sentir tú misma. Andrea tragó. Todavía no sé quién es esa. La mirada de Mateo se suavizó. Entonces lo descubriremos juntos. La tarde transcurrió rápidamente. Mateo llevó a Andrea a un café tranquilo, no porque necesitara impresionarla, sino porque quería que ella sintiera de nuevo las partes normales de la vida. Le hizo preguntas sencillas: su película favorita, su canción favorita, cómo quería que fuera su futuro si nadie lo controlaba. Andrea se encontró respondiendo con honestidad, y cuanto más respondía, más se daba cuenta de que no se sentía atrapada. Se sentía querida. Cuando Mateo extendió la mano por la mesa y le acarició los nudillos con el pulgar, Andrea no se tensó. Se relajó. Mateo la observó y sonrió. Hoy estás diferente. Andrea parpadeó. ¿Diferente cómo? La voz de Mateo se mantuvo suave, más ligera. Andrea tragó porque nadie la estaba observando. Los ojos de Mateo la mantuvieron. Yo sí te estoy observando. Las mejillas de Andrea se calentaron. La sonrisa de Mateo se volvió lenta. Pero no te estoy observando para controlarte. Te estoy observando porque me gustas. El pecho de Andrea se apretó de calidez. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Mateo, Andrea estaba cerca de la ventana en las tranquilas luces de la ciudad, música suave. No había tensión en el aire, excepto la que ella quería. Mateo se colocó detrás de ella, sus brazos la rodearon suavemente por la cintura. Andrea se recostó en él sin pensarlo. La boca de Mateo rozó su cuello, suave, lenta. Luego susurró: «Estás a salvo». Andrea cerró los ojos. No creía que la seguridad pudiera sentirse así. La voz de Mateo bajó. «¿Así como?» Andrea se giró en sus brazos mirándolo, como si alguien me quisiera sin intentar poseerme. Mateo sostuvo su mirada. Exactamente. La besó, cálido, sin prisas, con las manos respetuosas pero seguras, como si estuviera construyendo confianza con cada segundo. Andrea le devolvió el beso, permitiéndose desear sin culpa. Cuando finalmente se separaron, Andrea susurró: «¿Y si Luca no consigue detener a Víctor?» La expresión de Mateo se mantuvo firme. «Lo hará». Andrea buscó en su rostro. «¿Cómo lo sabes?» Mateo exhaló. «Porque Luca se siente responsable y porque mi madre ya se está preparando para ayudar». El pulso de Andrea se disparó. «¡Ayuda! ¿Cómo?» Breo dudó. Los ojos de Andrea se entrecerraron ligeramente. «Mateo». Mateo sonrió un poco culpable. «Vale, la verdad». Andrea esperó. La voz de Mateo se mantuvo tranquila. «Mi madre tiene influencia, no influencia de la mafia. Influencia real. Juntas directivas, donantes, abogados, expedientes. El tipo de influencia que Víctor no puede encantar». El pecho de Andrea se apretó. «Así que mañana no es solo conocer a tu mamá». La mirada de Mateo mantuvo la suya. «No, es conocer a una mujer que ya decidió que Víctor no te tocará». Andrea tragó porque eso sonaba protector de una manera que no la atrapaba. Sonaba como un muro construido para mantener el peligro fuera, no para mantener a Andrea dentro. Mateo le acarició suavemente la mejilla. «¿Estás de acuerdo con eso?» Andrea asintió lentamente. «Sí». La sonrisa de Mateo se suavizó. «Bien, porque ella ya te aprecia». Andrea parpadeó.
Ella nunca me ha conocido. La boca de Mateo se curvó. Dijo, cualquier mujer que salió de la mansión de Luca Canti por sus propios medios tiene buen juicio. Andrea soltó una risa sorprendida. Tu mamá suena intensa. Mateo sonrió. Lo es. El teléfono de Andrea zumbó en el mostrador. Miró la pantalla. Número desconocido de nuevo. Se le heló la sangre por medio segundo hasta que lo leyó. Es Teresa. Cuéntamelo todo ahora mismo o iré a México y gritaré. Andrea se echó a reír. Mateo parpadeó, confundido. ¿Qué? Andrea levantó el teléfono, sonriendo. No es Víctor, es Teresa siendo dramática. Mateo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias a Dios. Andrea se rió de nuevo. Luego miró a Mateo, la calidez inundando su pecho. Está bien, susurró. Pues dile todo. La sonrisa de Mateo se volvió pícara. Todo. Andrea le dio un golpe suave en el pecho. ¿Sabes a lo que me refiero? Mateo se acercó, con voz baja. Lo sé, pero también sé lo que quiero. Las mejillas de Andrea se calentaron. ¿Y qué quieres? Mateo la besó suavemente, luego susurró. Una boda, una vida y una luna de miel muy larga. Andrea se rió con la respiración entrecortada de felicidad. Y mientras el aire del océano entraba por la ventana abierta, Andrea se dio cuenta de algo simple y hermoso. El amor no tenía que sentirse como una jaula. Podía sentirse como una elección cada día. Entonces, cuando Luca Canti aparezca en esa boda, ¿qué dirá cuando finalmente se disculpe sin intentar controlar el final?